Gloria a Dios. Bien, hermanos, les invito a que tomen sus escrituras. Vamos a leer en el libro de los Hebreos, capítulo 13. Vamos a leer un verso, el verso 9. Libro de los Hebreos, capítulo 13, verso 9. Dice así la palabra del Señor: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellos. Gloria al Señor Jesús. Hoy, en el tiempo que estamos viviendo, el consejo de la palabra de nuestro Dios no cambia. Siempre Él se ha preocupado porque su iglesia se afirme en la doctrina que Él estableció, en el conocimiento que Él estableció para que su iglesia se forme conforme a su voluntad. Por eso dice en su palabra que no nos dejemos llevar de todas esas doctrinas diferentes y extrañas que pudiéramos oír. Estamos en el tiempo a donde hay muchos vientos de doctrinas que hablan de maneras diferentes. Yo a veces me pregunto qué tan difícil es entender que la palabra de Dios dice que no nos es lícito a nosotros darle una interpretación privada a esta palabra. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, dice la palabra del Señor así. Dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hacemos bien, dice el apóstol Pedro, en estar atento a lo que está escrito. Pero tenemos que entender, dice, entendiendo esto, que no es de interpretación privada, no es que la quieramos interpretar de manera personal, como quieramos, no. La palabra de nuestro Dios solamente tiene una línea, la de la salvación. Si nosotros la malinterpretamos, corremos el riesgo de no llegar, de equivocarnos, y al final de nuestro camino nos vamos a perder. Esta palabra está alumbrando nuestro entendimiento, está ayudándonos a acercarnos a Dios, pero no tenemos que malinterpretarla. Cuando se malinterpreta, cuando se le da un entendimiento diferente, se forman esas doctrinas diversas, se hacen doctrinas extrañas que nada tienen que ver con lo que está escrito. Hay muchas cosas que se hablan, hay muchas cosas que se practican que nada tienen que ver con las Escrituras. Desafortunadamente, cuando se ignora, nuestra ignorancia hace que nosotros practiquemos eso o hablemos de esa manera. Pero la culpa no es de aquel que lo está enseñando,
sino la culpa la tenemos nosotros porque no escudriñamos, porque no hacemos labor de investigación para que no nos salgamos de lo que está escrito en la palabra del Señor. Ahorita hay infinidad de doctrinas y todos piensan que están bien. Al final del camino es cuando vamos a ver si nos equivocamos o acertamos. Ahorita que tenemos tiempo, podemos tomar conciencia de hacer las cosas bien. No nos conviene malinterpretar esta palabra. Vamos a leer, mire, busque en la primera carta a los Corintios, vamos a ver un consejo que hay para la iglesia, para nosotros. Primera carta a los Corintios, capítulo 4, voy a leer el verso 6. Dice nuestro hermano Pablo, dice: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No saque por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. El no conformarnos con lo que está escrito, el pensar de manera diferente y hablar de maneras diferentes trae problemas, trae confrontaciones, trae divisiones, contiendas y fracturas en cuanto a la fe. ¿Por qué? Porque no pensamos solamente o no hemos aprendido a pensar como está escrito. ¿Qué tan difícil es entender? No pienses más de lo que está escrito. O sea, ¿qué tan difícil es entenderlo? Ahora, me conviene a mí entender que no debo de pensar más de lo que está escrito. Me conviene entender que no debo de malinterpretar esta palabra a como yo quiera. No, para eso existe la guía del Espíritu Santo de Dios, para la iglesia que Él va a venir a traer un día, la va a guiar su Santo Espíritu. Él es el que nos va a ayudar a entender esta palabra de la manera que está establecido. Pero para que nosotros tengamos la seguridad de estar haciendo las cosas bien, tenemos que ver que nuestros pensamientos, nuestras palabras y lo que pudiéramos estar haciendo, no los esté acreditando la palabra de Dios. Si no los avala la palabra de Dios, entonces estamos haciendo las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Si estamos haciendo cosas y hablando cosas que nada tienen que ver con las Escrituras, entonces estamos en una situación difícil. No nos conviene el estar hablando cosas fuera de orden, ni estar haciendo cosas fuera de orden, porque estamos en la situación de estarnos saliendo de la palabra de nuestro Dios. Entonces tenemos que aprender a no pensar más de lo que está escrito. Mire, vamos a ver otra parte de las Escrituras. Busque el capítulo 22 del libro del Apocalipsis. Voy a leer el verso 18 y el verso 19 del libro del Apocalipsis. Dice así la palabra del Señor, dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. O sea, hay consecuencias
Si le quitamos, tenemos problemas. Y si le añadimos, tenemos problemas. O sea, no nos conviene ni quitarle ni ponerle. Entonces tendríamos que tener el cuidado de estar respetando lo que está escrito, porque está escrito para nuestra enseñanza. Esta palabra, como dice nuestro hermano el apóstol Pedro, dice que no fue a voluntad de hombre, sino que Dios inspiró a través de su Santo Espíritu a hombres para que conforme a su voluntad quedara escrito. Ahora, esta palabra es la que nos está enseñando, y le vamos a leer aquí en la segunda carta a Timoteo, refiriéndose a las Escrituras. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Dice así la palabra del Señor. Dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Escritura, que fue inspirada por Dios, no fue la voluntad del apóstol Pedro ni la voluntad del apóstol Pablo, sino la voluntad de Dios está en esta palabra. Dice: para nosotros es útil, nos enseña, nos redarguye, nos corrige en la justicia de Dios, para que estemos preparados, para que lleguemos a la perfección conforme a la voluntad de Dios. Para eso están las Escrituras. ¿Cuál puede haber sido la causa de que no se pueda entender? Que no es como uno quiera entenderlas o como uno quiera interpretarlas. Desafortunadamente, para todo aquel que está buscando a Dios, está enfrentando una situación de muchísimas opiniones, muchísimas interpretaciones, consideraciones. Es una guerra de conocimientos diferentes, diversos, extraños. La gente, en su necesidad de buscar a Dios, no atina a dónde ir, qué hacer. Sin en cambio, el consejo de la palabra dice que miremos, hacemos bien en estar atentos a esta palabra. No necesitamos ir o estar corriendo o buscando, no, aquí en las Escrituras está la voluntad de Dios. Simplemente tenemos que disponernos a quererlo hacer. Necesitamos nosotros hacer labor de escudriñamiento. Necesitamos hacer una labor completa de buscar, ahorita que tenemos tiempo, cuál es lo que Dios estableció. Por eso dicen ahí en el libro de los Hebreos, en su capítulo 12, dice que corramos con paciencia esta carrera. Voy a leer, mire, Hebreos capítulo 12, verso 1. Dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Tenemos que avanzar en esta carrera con paciencia. Tenemos que ir avanzando con seguridad.
aunque sea poquito, pero con firmeza. No nos conviene correr, nos podemos tropezar. Necesitamos ir despacio, ir asimilando el conocimiento de la palabra, ir entendiendo, tratando de entender. Necesitamos pedirle a Dios. Dice el Señor que el que pide recibe, el que busca es el que halla. Necesitamos nosotros pedirle a Dios que nos dé la capacidad de entender, que nos ayude a entender que tenemos que hacerlo con temor, con temblor, porque esta palabra encierra nuestra salvación. Si nos equivocamos, nos perdemos. No nos conviene, a nadie le conviene equivocarse de esta palabra. Si nosotros nos descuidamos, ya tenemos un problema. Vamos a leer en la segunda carta del apóstol Juan. Vamos a leer a partir del verso 8. Segunda carta del apóstol Juan. A partir del verso 8 dice así: mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Miren por ustedes mismos, para que no se pierda el fruto de su esfuerzo, de su trabajo, sino que reciban el premio. El que se extravía, el que no vive en la doctrina establecida por el Señor, dice el hermano Juan, no tiene a Dios. Cualquiera que esté hablando fuera de esta palabra ya se desligó de Dios, ya no está Dios. Dios jamás va a avalar una mentira, no va a estar con alguien que ya se equivocó. Dice el apóstol Juan, Dios ya no está con él. El que se extravía, el que no está viviendo en la doctrina de Cristo, ya no está Dios con él. Esas son las consecuencias de no estar viviendo en esta palabra, en lo que está escrito en esta palabra. Todo aquel que está llevando una fe que no lo avala la Escritura se desliga de Dios. Ya Dios no lo va a avalar. Hay tantísimas corrientes o vientos de doctrina que están enseñando cosas que nada tienen que ver con lo que está escrito. Y hay muchísima gente que las está siguiendo. Tenemos que entender que para nuestra enseñanza Dios estableció esta palabra. Aquí está a nuestro alcance. Solo tenemos que entender que tenemos nosotros que escudriñar, que tenemos que ver por nosotros. No solamente estar esperando en aquel que nos está enseñando. No, dice la palabra que el que confía en el hombre está bajo maldición. Maldito el que confía en el hombre. No, tenemos que confiar en Dios. Tenemos que estar viendo atentamente en lo que está escrito. No pensar más de lo que está escrito. No quitarle, no ponerle, porque tenemos problemas. Si estamos llevando una fe que no está avalando esta palabra, a lo mejor ya Dios ya no está con nosotros. Y ni siquiera nos damos cuenta. Dice la palabra del Señor, allá en el libro del Apocalipsis,
Que tú que dices que estás vivo y estás muerto, a lo mejor ni cuenta uno se da cuando uno ya se murió, hablando espiritualmente y pensando que estamos vivos. No, solamente hay una manera que el Señor estableció. Vamos a leer el libro de los Efesios, el capítulo 4, carta del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, capítulo 4, voy a leer a partir del verso 4. Dice así: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Solamente hay una fe, solamente hay un Dios, solamente hay un bautismo, solamente hay una manera de hacer las cosas. ¿Qué tan difícil es entender que solamente hay uno? Desafortunadamente a veces comenzamos a contender lo que no entendemos y se hace una guerra de palabras y se hacen unas contiendas muy tremendas y no entendemos ni siquiera de lo que estamos hablando. Así a veces llegamos a contender en necedades que nada tienen que ver con las Escrituras y no nos tomamos el que podamos nosotros entender de que solamente aquí se encuentra la verdad. Hablamos de otras fuentes de informaciones, de otros libros, de otras cosas que nada tienen que ver con las Escrituras y no tomamos esta fuente de información. Y a veces discutimos y a veces contendemos por cosas vanas. Dice el apóstol Pablo, cuestiones necias. Para que uno pueda tener la seguridad de estar viviendo conforme a la voluntad del Señor, tenemos que primeramente entender, no chocar con esta palabra. Si no chocamos con esta palabra, entonces vamos en un camino correcto, estamos viviendo la voluntad del Señor. Pero si hay cosas en las cuales comenzamos a tener diferencias, entonces tendríamos nosotros que pensar, detenernos, porque no puede haber dos pensamientos diferentes, no hay dos verdades, solamente hay una. Si yo pienso de manera diferente a usted, uno de los dos ya se salió, o ya me salí yo o ya se salió usted, no hay dos verdades. Entonces tenemos que detenernos y ver y analizar, ¿por qué piensa o por qué hay ese pensamiento diferente? Y ahorita que podemos y tenemos la oportunidad, buscar en la palabra de Dios la verdad. A lo mejor estoy mal y la palabra me está corrigiendo, o a lo mejor el otro ya se salió y me quiere enredar en una doctrina extraña. Entonces no, yo tengo que detenerme ahorita que tengo tiempo y meditar en esta palabra. Toda la información que pudiera llegar a mí, verla en esta palabra, como hicieron los hermanos de Berea. Se les predicaba y después de la enseñanza se iban a los escritos para ver si lo que les había dicho era verdad. Es lo que tenemos que hacer nosotros. Después de la enseñanza tenemos que ir a esta fuente de la información para saber si lo que nos dijeron está de acuerdo a esta palabra. Si lo que nos dijeron no lo avala esta palabra, pues hay que desecharlo. Si lo que nos dijeron lo avala esta palabra, pues hay que meditar. Dice el apóstol Santiago, tenemos que ser hacedores de esta palabra. Si ya lo escuchamos y está en las Escrituras, pues tenemos que hacerlo porque es la voluntad de Dios. Que lo hagamos, no solamente que lo sepamos, sino que lo vivamos. Porque de esa manera nos vamos a formar
en la justicia de Dios. Pero no nos conviene pensar más, porque nos metemos en problemas. Si yo comienzo a hablar cosas que no dicen las Escrituras, le estoy añadiendo. Y si le estoy añadiendo, ya tengo problemas. Y si comienzo a hablar cosas que no dice esta palabra, le estoy quitando. Y ya tengo problemas. Entonces es mejor, si no tengo seguridad de lo que voy a hablar, pues mejor no hablo para no subir responsabilidad. Mejor le oramos a Dios, mejor meditamos en esta palabra hasta que se esclarezca nuestro entendimiento y podamos entonces saber de qué manera vamos a hablar. Pero mientras no tengamos la seguridad, no nos conviene hablar. A veces tenemos la costumbre de no dejarnos. Nos dicen una cosa e inmediatamente contestamos. Nos dicen otra cosa e inmediatamente contestamos. Y muchas de las veces no tenemos ni siquiera la seguridad de lo que estamos hablando. Y eso nos lleva a tener una responsabilidad. Epístola del apóstol Santiago. Capítulo 3, verso 1, dice así la palabra del Señor: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. No nos conviene ocupar el lugar de un maestro si no lo somos. Dice el apóstol Pablo, él quisiera que todos tuvieran la capacidad de estar entendiendo y compartiendo esta palabra. Sería una bendición muy grande para la iglesia del Señor. Pero si no tenemos todavía la capacidad, si todavía no tenemos un entendimiento amplio, una madurez en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios, nos conviene entonces quedarnos calladitos. Dice la palabra de Dios que el que quiera aprender, hágase ignorante para que llegue a aprender. Pues tenemos que entender que nos conviene. Si yo no entiendo y si yo no sé para qué contiendo, para qué hablo, mejor me hago que no sé nada para que yo pueda yo aprender. Mejor me pongo a meditar en la palabra, adopto una actitud diferente. Dice el apóstol Santiago, prontos para oír, tardos para hablar, para que podamos aprender. Pero a veces nos ponemos en un lugar que no es nuestro lugar. Yo he tenido la oportunidad, Dios me ha dado la oportunidad de platicar con algunos líderes religiosos, y a veces las pláticas se hacen tensas porque todos se sienten maestros y comienzan a hablar cosas fuera de la palabra de Dios, y aún viendo que chocan con esta palabra, no se detienen y siguen terquiándole a esta palabra con sus famosas interpretaciones, sus famosas consideraciones, cosas que nada tienen que ver con la palabra de Dios. No les conviene sentirse maestros, porque si están equivocando esta palabra, no les va a ir bien más adelante. Dice, van a tener una condenación mayor todavía, porque están, en lugar de estar haciendo una buena labor,
están haciendo una labor contraria, están confundiendo a las almas por las cuales Cristo murió. No les conviene. Los maestros que el Señor está estableciendo son para el beneficio de su iglesia. Dios les va a dar la manera para poder hablar de esta palabra, la sabiduría, el poderse hacerse entender, porque viene de parte de Dios. Cuando alguien toma un lugar que no es de él, no le va a salir beneficio, sino todo lo contrario, al final va a salir perjudicado él mismo. No se hagan maestros muchos, porque hay mayor condenación aquí. Entonces, tenemos que aprender qué tan difícil es entender. No pienses más de lo que está escrito. Qué tan difícil es entender. No le quites, no le pongas. Qué tan difícil es entender que esta palabra no es de interpretación privada. Es muy difícil entender que esta palabra nos enseña, nos corrige, nos redarguye, que esta palabra fue hecha para nosotros. Dios la inspiró para que nos formáramos, para que nos enseñáramos, para que aprendiéramos a hacer las cosas buenas o bien. Para eso es esta palabra. Pero de nosotros está esa responsabilidad. Dice nuestro hermano Juan en su segunda carta: miren por ustedes mismos, no el pastor, no el dirigente, no el ministro, no, ellos tienen una responsabilidad, pero nosotros tenemos también una: mirar por nosotros mismos para que no nos engañen, para que no nos salgamos de esta palabra y nos desliguemos de Dios. Entonces, es una responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros, y así lo tenemos que entender. Yo tengo aquí una responsabilidad y tengo que cuidar mi responsabilidad delante de Dios, pero usted tiene la propia. Después de la enseñanza, tome las Escrituras y vea que lo que se dijo no se salió de lo que está escrito. Si de lo que se habló lo avala la palabra de Dios, tómelo, porque eso es palabra de Dios. Si algo se dijo que no está aquí, deséchelo, porque ha de ser un pensamiento humano. Esa responsabilidad tiene o debe de tener cada uno de los que está buscando a Dios. Ahorita hay tantas cosas que se están hablando y tantas cosas que se están haciendo que nada tiene que ver con la enseñanza de la palabra. No estamos aquí para criticar a nadie, ni para juzgar, no somos jueces. Estamos aquí para tratar de aprender